Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos y estar con todos y cada uno de ustedes de nueva cuenta. En la Biblia encontramos un capítulo, o más bien un versículo, donde dice que David no mató a Goliat. Y parece muy interesante, pero quiero decirles que no es el único tema que la Biblia dice otra cosa. De acuerdo a lo que la misma Biblia dice durante mucho tiempo, y de lo cual lo predican en los templos y en las iglesias los seguidores de Jehová. Pero en este caso vamos a hablar de que hay un versículo en la Biblia que dice que David no mató a Goliat. Y para ello vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 19, que voy a leer literalmente. Y dice así: hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Yareoregim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. En este versículo 19 del capítulo 21 de Segunda de Samuel, nos está diciendo claramente que David no fue quien mató a Goliat, sino que el que mató a Goliat, según este versículo, es Elhanán, un hombre hebreo llamado Elhanán, fue quien mató a Goliat según este versículo. Pero para saber si es verdad lo que está diciendo aquí, porque la historia bíblica nos cuenta que David mató a Goliat, y para poder saber si es verdad lo que dice el versículo 19, capítulo 21 de Segunda de Samuel, se hace necesario también leer Primera de Samuel 17, 4, 50 y 51, donde habla la forma en que David mató a Goliat. Y en el capítulo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. En el 50 dice así: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano. El 51 reza lo siguiente: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. En Primera de Samuel capítulo 17 y en los versículos 4, 50 y 51 que acabamos de leer, nos está diciendo también la Biblia que quien mató a Goliat fue David. Y en ese capítulo narra la forma en que ocurrieron los hechos ese día. Sabemos que David en ese tiempo era joven, pero en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, en versículo 19, nos está diciendo una cosa totalmente diferente. Ahí nos dice que quien mató a Goliat fue Elhanán. Podemos preguntarnos si David y Elhanán no eran la misma persona o eran la misma persona. Para saber eso, podemos ver quién era el padre de David y quién era el padre de Elhanán. Para poder saber si Elhanán
y David eran la misma persona, o eran personas diferentes, o en realidad David no mató a Goliat, sino que el que lo mató fue el Hanán. Vemos en segunda de Samuel 21, capítulo 21, 19, que dice que el Hanán era hijo de Yareorejim de Belén. Él era el padre de el Hanán. Pero ¿quién era el padre de David? Eso lo podemos ver en primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12 y 58, donde nos dice claramente quién era el padre de David. Leemos el 12 y dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Nos estamos dando cuenta por estos capítulos y versículos leídos que el Hanán y David no son la misma persona, porque son hijos de padres diferentes. El Hanán es hijo de Yareorejim o Yair, y David era hijo de Isaí. Ambos padres, el padre de el Hanán y el padre de David, eran oriundos de Belén. Pero nos estamos dando cuenta que la Biblia está hablando de dos personajes diferentes. David no es el Hanán y Hanán tampoco es el David. Pero la interrogante continúa, sigue estando allí, y vamos a disiparla. Si ya vimos que David y el Hanán son hijos de padres diferentes, ahora vamos a ubicarnos en el tiempo en que ocurrieron los diferentes eventos mencionados en la Biblia. Cuando la Biblia dice que David mató a Goliat, la misma Biblia nos dice que David era joven, era un joven, y el que gobernaba al pueblo de Israel en esa época era Saúl. Pero cuando la Biblia nos dice también que el Hanán mató a Goliat, el que gobernaba en esa época era David. David ya era rey. Entonces nos está hablando de dos tiempos diferentes, de dos eventos que ocurrieron en diferentes tiempos. El primero que ocurrió fue cuando dice la Biblia que David mató a Goliat, y en ese tiempo David era un joven y quien gobernaba era el rey Saúl. Pero cuando el Hanán mató a Goliat, según lo que nos está diciendo la Biblia, en ese tiempo el que gobernaba era David. David ya era rey, ya no era un joven. David era un adulto. Es evidente que nos está hablando de dos tiempos diferentes. En años, un evento, el de David, ocurrió años atrás, y cuando el Hanán mató a Goliat, como dice la Biblia, ocurrió años después, en eventos y en tiempos diferentes. Ya sabemos entonces que David y el Hanán no es la misma persona, y también sabemos que los dos eventos ocurrieron en tiempos diferentes. Y para ello vamos a leer y disipar todas estas dudas
en Primera de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 5, que literalmente reza lo siguiente, y dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. En Primera de Crónicas 25 nos está dando información suficiente para encontrar respuesta a las interrogantes que ya han nacido a partir de los dos eventos que hemos estado hablando, que ocurrieron y están escritos en la Biblia, y que da a pensar de que David no mató a Goliat, sino que el que mató a Goliat fue el Hanán, hijo de Yair, y David era hijo de Isaí. Pero en Primera de Crónicas 25, nos da la información necesaria y precisa para poder comprender y llegar a la verdad. Si es verdad que David no mató a Goliat. Y dice el 5, y lo vuelvo a repetir: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo. Nos está diciendo aquí, en este versículo 5 del capítulo 20 de Primera de Crónicas, que el Hanán mató a Lami. ¿Quién era Lami? Era un gigante, hermano de Goliat el geteo. Nos está diciendo acá que el Hanán mató a Lami, pero también debemos de darnos cuenta si es el mismo evento que está narrando en 2 de Samuel 21:19, donde dice que el Hanán mató a Goliat, ¿sí? Y nos damos cuenta de la lectura de ambos capítulos y libros de que efectivamente el evento es el mismo. Es decir, que el Hanán en realidad no mató a Goliat, sino mató a Lami, hermano de Goliat. Pero si es así, y es así porque el evento que están narrando en Primera de Crónicas capítulo 20, versículo 5, y lo narrado en 2 de Samuel capítulo 21, versículo 19, el evento es el mismo. Nada más que en un versículo dice que el Hanán mató a Goliat, y en el otro versículo de Primera de Crónicas capítulo 20 dice que el Hanán mató a Lami, hermano de Goliat. Pero nos estamos dando cuenta que los dos eventos es el mismo. Entonces podemos comprender que en realidad el Hanán mató a Lami, y que en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 19 existe un error del traductor, muy posiblemente, o así está en los escritos originales. Los seguidores de Jehová que están en los templos y en las iglesias, ellos todo lo justifican, y para mantener de que la Biblia es un libro infalible, inspirado por Dios, ellos van a buscar justificaciones para justificar a la misma Biblia donde está el error, y decir que aquí hay un error de un copista. El que tradujo esto no es un copista. El copista es el que copia tal y como está y en el mismo idioma, ¿sí?, algo escrito. El traductor no. El traductor es el que traduce de un idioma a otro algo que está escrito. No es un copista, es un traductor, es algo muy diferente. Pero podrán decir ellos, para justificar a la Biblia, que hubo un error o que en los escritos originales no dice así. Pero lo cierto es de que la Biblia en un versículo está diciendo que el Hanán mató a Goliat,
y en otro versículo dice que el Hanán mató a Lami, hermano de Goliat, ¿sí? Ambos, Elami y Goliat, eran gigantes, por eso eran hermanos. Pero en realidad hay un error allí, pero que ese error lo disipa en Primera de Crónicas capítulo 25, donde al ser el mismo evento que ocurrió, es decir, Hanán, donde dice que mató a Goliat, que en realidad mató a Lami, ¿sí? El evento es el mismo. Por lo tanto, se comprende y se entiende de que efectivamente hay un error en la Biblia. Pero ese error en realidad hace que la Biblia, y hay muchos, no solamente este, voy a hablarle de muchos más, hay muchísimos errores de diferentes tipos. Pero los seguidores de Jehová o los que tienen la doctrina religiosa, ellos dicen que la Biblia es algo infalible. Infalible se entiende de que no miente, es perfecta, no existen errores, no hay nada que se contradiga en la Biblia. Y ellos, cuando encuentran algo como en este caso que lo estamos planteando aquí, ellos por todos los medios le buscan para justificarlo, para justificar en este caso a la Biblia, igual como justifican a Jehová. Ellos le buscan para que la gente aquí en este caso, en el tema que estamos hablando, es para que la gente crea de que la Biblia es infalible. Cuando ellos justifican a Jehová, es para que la gente siga creyendo que Jehová es un Dios y que no miente, que no se arrepiente y que es un Dios todopoderoso. Para que la gente siga creyendo eso, ellos, sus seguidores, lo justifican. Y en este caso sucede lo mismo. Ellos justifican a la Biblia argumentando cosas que no tienen base y ni fundamento, pero ellos se lo sacan de la manga como unos verdaderos magos para justificar la Biblia y justificar a Jehová de los ejércitos. Espero que haya sido de gran interés este video y recuerden que Jesús de Nazaret es la vida, es el camino y es la verdad, y que la verdad del Señor Jesús de Nazaret ya no está a la vista. La verdad del Señor Jesús de Nazaret está debajo de las piedras y hay que levantarlas para encontrarla. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo contenido. Bye.